nuestro proceso de formación como estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, cursamos 4 espacios académicos dedicados al área de educación física. Es muy importante destacar todos los proyectos que realizamos y a su vez contar nuestra vivencia siendo profesores y estudiantes. En esta ocasión tenemos la oportunidad de decirles consejos, tal vez cosas que nos gustaron, cosas que nos disgustaron en algún punto sobre la realización de cada uno de estos proyectos. Lo abordaremos desde nuestras distintas perspectivas, pues cada uno de nosotros tuvo vivencias muy importantes. Vamos a dedicar este tiempo a reflexionar sobre ello para que ustedes puedan conocer un poco sobre nuestra historia. Me gustaría escuchar la percepción de mis compañeros acerca de los mitos o prejuicios de la clase de educación física, puesto que es un espacio pedagógico que se ha descuidado bastante en los centros educativos y que a su vez debemos prestarle un poco más de atención. Comenzaríamos mencionando algunos mitos o prejuicios que tenemos acerca de la clase de educación física. Creo que algunos de los mitos o prejuicios que hemos conocido nosotros, porque en nuestro momento fuimos estudiantes de escuela primaria, y es que los espacios de educación física solamente son para que los niños tengan libertad de hacer cualquier actividad, correr, saltar. Sin embargo, no ha habido como un asesoramiento de parte de los maestros de qué actividades se pueden realizar, siguiendo lo que establece el currículum nacional, que es lo que nosotros hemos estado guiándonos para dar la clase de educación física. Además, otro de los mitos y prejuicios que hemos conocido es que muchas veces se les da como más atribuciones a los varones porque de cierta forma son más ágiles y las niñas no, tienen más miedo, son menos intensas. Entonces se les da más como oportunidad a los varones para que se desenvuelvan más, cuando debe haber igualdad en estos ámbitos para la confianza y el desarrollo de las mismas. Es muy importante recalcar la información que nuestra compañera ha brindado acerca de los mitos o prejuicios que pueden existir en los centros educativos acerca de la clase de educación física. A su vez, podríamos mencionar algunas palabras con las que describiríamos la clase de educación física, dando un concepto con palabras tal vez acertadas que nosotros en algún momento vimos o que les enseñamos a los niños como primer acercamiento hacia este espacio pedagógico. La educación física es diversión, Salud, condición física, desafíos, deporte. Creo que es una de las palabras cercanas que podrían existir porque la educación física la relacionamos automáticamente con el deporte, ¿verdad? También es importante destacar la palabra salud, porque hemos descubierto que podemos llegar a tener una gran condición física si practicamos aunque sea 5 o 10 minutos de actividad. A su vez, compañeros, quiero preguntarles cuál es la perspectiva que ustedes tienen o que ven que los maestros tienen acerca de la clase de educación física, dejando de lado prejuicios, tal vez no solo abordándolo de la parte negativa, sino también de la parte positiva. Yo considero que la clase de educación física en los docentes en las escuelas le toma poca importancia, ya que se centra más en las clases de español y de matemáticas. La clase de educación física siempre la dejan de último o la toman de menos, ya que hacer una clase en la que ellos consideran que se pierde tiempo y que la única decisión de ellos solo es que los niños salgan a divertirse, a desestresarse. Cuando no es así, la educación física es un área de mucho impacto en los niños y más si se toma de varias perspectivas. Realmente es acertado el comentario que nuestro compañero dio, porque si nos posicionamos desde nosotros mismos, estamos ahorita formándonos como docentes y creo que es una etapa que todos vivimos en la escuela. Muchas veces la clase de educación física era un espacio dedicado a otras áreas, darle importancia tal vez al área de los números, al área de matemáticas o al área de comunicación. También atravesamos momentos en los que era un tiempo dedicado solamente a jugar, ¿verdad? Y ahora sabemos que existe otra perspectiva que puede llegar a ser un poco más organizada y que puede darnos mejores resultados también. ¿Podrían describirme ustedes su experiencia en los primeros acercamientos que tuvimos a los centros educativos en estos espacios pedagógicos? Primeramente creo que nosotros íbamos con temor, con miedo, porque como bien lo menciona, era nuestro primer acercamiento, entonces no sabíamos muy bien el comportamiento de los niños y eso creo que en cierta forma nos daba un poquito de temor, pero como bien la clase se presta para que sea interactiva, divertida con los niños, creo que ese es un plus que le aumenta, ya que los niños con nuestras actividades que llevábamos salían de la monotonía, por decirlo así. Implementamos diversos juegos que a ellos los motivaban.
Hay una gran diferencia venimos nosotros de recibir la clase de educación física como alumnos a pasar a ser un maestro y darle las instrucciones a ellos. Y lo principal es manejar el tema nosotros, hacerlo bien para que ellos puedan hacerlo bien también. Esto va ligado, ¿verdad? Llegar a entender en nuestro caso bien las instrucciones, saber cómo desarrollar bien la clase y poder transmitirlo a los estudiantes, que creo que es el punto importante. Si queremos darle el realce a la clase, pues debemos comenzar por nosotros mismos. Durante nuestros espacios pedagógicos realizamos distintas actividades. Uno de ellos fue el Urbanatlón. El Urbanatlón fue una serie de una carrera que la distribuimos alrededor de la universidad con diferentes circuitos. Para la realización de este Urbanatlón necesitamos la ayuda de varios niños que contamos con la ayuda de una cierta escuela, nos prestó a los niños. Estas carreras llevaban circuitos ya sea de tiro al blanco, de puntería, circuitos de agua, circuitos de aros y circuitos más que todo físicos de condición para los niños. Este Urbanatlón, como fue llamada esta actividad, fue desarrollado en el primer espacio pedagógico de educación física, recreación y deportes. En este espacio también tuvimos la oportunidad de desarrollar otras actividades. En el espacio de recreación física y deportes hicimos una serie de actividades, como bien lo menciona la palabra, recreativas, que fueron caminatas a Chobola y senderismo al Cerro San Cristóbal, que esto más que todo permite recrearnos y también nos ayuda a la condición física. También hicimos un test de condición física de resistencia. El test de resistencia era una actividad que se realizaba ubicando dos conos a cierta distancia, en este caso eran 100 metros. Estaba un parlante con un sonido, al primer pitido nosotros salíamos al otro cono y después regresábamos. Este test consta de 16 niveles, se medía la capacidad de oxigenación y la capacidad de resistencia del cuerpo. Además hubieron actividades no solo que implican la actividad física, también recreativas. Tuvimos la oportunidad de desarrollar karaokes, donde se nos dio la oportunidad de cantar canciones que nos gustan, lo divertido que son los karaokes. Además tuvimos sesiones de clase de baile, que también son cosas que tal vez no van extremadamente ligadas al deporte, a correr y todo esto, pero sí involucran mucho nuestra condición física y la diversión. En muchas ocasiones nos enfocamos en que hay que competir, en que hay que ser bueno en esto. No, también la educación física va ligada a la diversión y qué tanto podemos disfrutar de lo que estamos haciendo. Recuerdo que en especial la del test que medía cuánto era nuestro rendimiento, cuál era nuestra condición física. Fue una actividad bastante complicada porque veníamos de prácticamente no hacer nada de deporte, ninguna actividad física. Creo que todos nos vimos abrumados en ese momento y esperábamos que al realizarla al final del espacio pedagógico los resultados fueran otros. Sin embargo, debemos hablarles con total claridad y fue lamentable ver que incluso bajamos el rendimiento que teníamos al principio. El resultado al final fue totalmente distinto, pero fue parte del aprendizaje también. Creo que estaba bastante ligado a eso, a ver que debíamos esforzarnos, porque creo que fue en parte eso, no acomodarnos, porque eso traerá al final no una vida tan saludable. Un punto importante al momento de aprender las coreografías. Sabemos que tal vez el baile no es algo que nosotros imaginaríamos relacionado a practicarlo en educación física, pero sí es interesante para los niños porque desarrollamos la coordinación. Si para nosotros como adultos fue difícil aprender algunos pasos de baile que nunca habíamos practicado, podemos imaginarnos la cantidad de beneficios que puede llegar a darles a los niños, y los niños pueden llegar a tomar con muchísima más emoción este tipo de actividades. Lo hemos realizado en algunas clases de educación física y es una actividad realmente muy bonita. Me tocó a mí con el grado menor, de los que fueron seleccionados, justamente cuarto grado. Creo que con ellos es aún más fácil porque los niños en esa etapa no tienen mucha pena, por decirlo así, mientras que observamos que en quinto y sexto ya los niños sí se acomplejaban un poquito más, especialmente los varones. Pero en mi grado o con los que yo estuve, sentí que fue bastante fácil. Ellos estaban súper emocionados de aprender cosas nuevas y les entusiasmaba. Y hubo un momento en que incluso los niños que se les dificultaba
los otros niños los apoyaban y les decían que tenían que hacerlo de esta forma. Y al final pues fue todo un éxito y fue una actividad muy buena y ellos mismos lo reconocieron, que estuvo muy divertido y aparte descubrieron que tenían fortalezas en esa área, porque el área de educación física también se presta para eso, para descubrir en qué somos buenos, porque hay cosas que se nos van a dificultar y hay otras que lo vamos a hacer como que si ya los hubiésemos practicado antes. Vamos a abordar también una actividad importante para nuestra universidad y sobre todo para nosotros en ese momento, y fue la carrera morazánica. Pues en ese espacio pedagógico nos correspondió organizar esa carrera y si podríamos comentar un poco sobre eso también. La carrera morazánica es una actividad que se realiza siempre en el mes de octubre. Nuestra universidad está de fiesta, entonces para conmemorar este día realizan una carrera morazánica que consiste en invitar a escuelas a estudiantes de distintos grados, en este caso del segundo ciclo, y también los estudiantes universitarios participan y vienen atletas de alto rendimiento como másters ya que han corrido en otras categorías. Nosotros como estudiantes de la clase de educación física nos tocó organizar esta actividad. En este caso nos organizamos con diferentes actividades. También me gustaría agregar que para la carrera morazánica la universidad tiene el apoyo de distintas autoridades, como ser la policía y los bomberos, quienes nos ayudaron en el proceso de cuidar, primeramente cerrar una calle, que es la calle hacia Marcala, hasta el kilómetro 5 si no me equivoco. También los bomberos con la repartición de agua o si había algún accidente con algún atleta. Un evento muy importante para nuestra universidad, como lo mencionaba, y para nosotros también en ese momento. Creo que si van a cursar ese espacio pedagógico o si estudian en esta universidad, incluso si son residentes en las ciudades de La Esperanza, Intibucá, ciudades vecinas, en algún momento seguramente participan en esta carrera que tiene como fin pues promover la buena salud, la condición física y sobre todo el deporte. Este espacio pedagógico también puede llegar a tener algunos inconvenientes si lo mencionamos así, pues en nuestro caso uno de nuestros compañeros llegó a tener la oportunidad, si lo mencionamos, de recibir la clase de educación física en tiempos de pandemia. Sabemos que fue una situación realmente difícil, más en este ámbito en el cual se plantea tener un acercamiento entre las personas. Me gustaría que él nos comente un poco sobre su experiencia. Llevar la clase de educación física en pandemia fue de una manera muy diferente porque, como dicen, es educación en la parte física. Solo nos reuníamos por alguna plataforma de manera virtual y mirábamos conceptos, pero realmente la parte física, como los ejercicios, creo que no era lo mismo. Todo se sentía diferente, creo que habían ciertas dificultades para ese entonces, pero creo que para tomar en cuenta de que la pandemia nos tomó así de repente, se abordaron algunas cosas de la mejor manera, pero se quedaron otras con mucho que desear para mejorar. Realmente es una situación muy complicada porque no es lo mismo recibir una clase presencial que recibirla de forma virtual, ¿verdad? En algunas ocasiones, claro que la adecuación puede funcionar muy bien, pero en otras realmente puede ser difícil. Ya nuestro compañero mencionó cuáles fueron algunas de las situaciones que él enfrentó y mencionar también que el segundo espacio pedagógico que nosotros cursamos en este proceso fue el espacio pedagógico de Fundamentos de la Educación Física. El segundo espacio pedagógico que cursamos durante nuestro proceso de formación fue el espacio de Fundamentos de Educación Física. En este espacio se nos dio la oportunidad de tener un acercamiento más a los centros educativos. Uno de los proyectos que hicimos en educación física fue la mini olimpiadas. Este proyecto consistía en la rama de atletismo. El atletismo tiene bastantes disciplinas. En este caso utilizamos las carreras de velocidad, las carreras de relevos, el salto largo y el salto de altura. Es importante mencionar que antes de ir a los centros como tal a practicar estas disciplinas, nosotros, el docente de educación física nos preparaba, o sea, nos enseñaba cómo se realizaban las actividades y cómo en los niños reforzar esta disciplina. En el caso de carreras de velocidad, sabemos que son carreras de 100 metros, las hicimos en este caso así, de 100 metros. En las carreras de obstáculos utilizamos materiales que más adelante van a mencionar cómo los construimos, que son vallas.
En el salto largo, pues el salto largo es un deporte en el que el estudiante o el atleta toma una cierta distancia y salta. Se mide en horizontal la cantidad que salta y también vimos la disciplina de salto de altura, que el estilo que nosotros utilizamos es estilo tijera. Y por último también vimos el lanzamiento de martillo, que lo hicimos con materiales autoconstruidos también, que facilitaba a los niños que practicaran este deporte y que se les hiciera fácil la realización de este deporte. Creo que esta es la primera oportunidad en la que los papeles realmente se invierten demasiado rápido, pues pasamos de un día a recibir clases con el docente asignado en la universidad al siguiente día compartir ese conocimiento con los estudiantes y tratar de hacerlo de la mejor manera, pues abarcamos un tema que es mini olimpiadas, atletismo, que no es algo común de practicarlo en los centros educativos. Si les cuento desde mi experiencia, creo que las carreras de velocidad las practicábamos como un juego nada más, pero no sabíamos que pertenecían o que estábamos realizando tal vez atletismo, una disciplina del atletismo, que es muy importante comenzar a formar a los niños en ese tipo de conocimientos. También mencionaba Franklin que se realizaron algunos materiales. Lo primero que realizamos fue un video donde comenzamos a enseñar paso a paso cómo los niños tenían que realizar los diferentes tipos de materiales, como era el martillo, las vallas y el testigo, que eso se realiza con materiales autoconstruidos y esos materiales los pueden encontrar ahí mismo en su casa. Una palabra muy importante que es la palabra autoconstruidos. ¿Y qué podemos decir de ello? Que viene de auto, que lo construyo yo, y construidos porque son a base de materiales reutilizables. En este caso, el mayor ejemplo pueden ser las vallas, que constaba de 2 botellas de plástico tamaño pequeño. Y bueno, los materiales autoconstruidos en la educación física fueron de gran apoyo para nosotros como maestros, porque no podía ser una excusa el no realizar las actividades por falta de materiales. Si bien esto venía como a dar una nueva perspectiva de cómo realizar una clase de educación física, los materiales autoconstruidos fueron de gran ayuda y apoyo para nosotros, y también es algo que implementamos con los niños, puesto que al ir a dar, por decir, estas clases, los niños construyeron sus propios materiales, como ser las vallas, el martillo y el testigo, que es una herramienta que se utiliza al momento de carreras de relevo. Es importante mencionar que para este proyecto de mini olimpiadas se tomaron en cuenta 3 centros, en este caso la Pedro Nufio, la Valero Mesa y la Aplicación Honduras. Los estudiantes, en este caso nosotros del espacio educativo de educación física, fundamentos, nuestra idea era ir a preparar a estos niños en estas disciplinas del atletismo para luego que vinieran a competir aquí en el centro regional. Se planteó un día que todos los niños iban a venir aquí a participar y hubo premiación en las diferentes disciplinas, y fue una actividad que dejó mucha enseñanza y se vio también el desempeño de nosotros como estudiantes con los niños. En educación física nos enfocamos en la autoconstrucción de materiales, ya que muchas veces escuchamos esa excusa de que no hay suficiente material para trabajar la clase de educación física. Yo no tuve la oportunidad de realizar dicha actividad porque no había materiales en mi centro educativo, y aunque no nos gusta escucharlo, pero es la realidad que viven los centros educativos actualmente. Sería muy práctico decirle al padre de familia: mire, ocupamos ciertos materiales para que su hijo realice las actividades. Pero ya que estamos trabajando con este enfoque no solo nos permite trabajar la parte artística, sino que trabajamos la parte de educación física, la creatividad, el cuidado, el cariño, por decirlo de esta manera, que yo le tengo a las cosas que yo realizo. Porque cuando hay materiales en los centros educativos muchas veces no se deja que los niños los manipulen porque los van a arruinar, porque están en buenas condiciones, los van a perder. Entonces, si los niños ya realizan sus materiales para recibir la clase de educación física, incluso una compañera nos compartía que varios de los niños no les gustaba que se utilizaran sus materiales porque tenían miedo que los destruyeran. Los niños ya son más cuidadosos con sus cosas, les gusta ponerles ese toque artístico personal de cada uno de ellos. Podríamos decir que ya no es una excusa, y no solo para las disciplinas que hemos mencionado, porque incluso se realizaron otras actividades, una feria de materiales en la escuela Pedro Nufio, donde cada uno de nosotros elaboró 10 distintos materiales para juegos y tuvimos que ingeniarlas, y nos dimos cuenta que hay demasiadas actividades, demasiados juegos que se pueden desarrollar a base de material autoconstruido. No solo podemos realizar
atletismo y realizar nuestro propio material, sino que hay diversos juegos en que podemos desarrollar, construir nuestro material y buscar no solo la parte física de los niños, sino la parte creativa. Una educación integral, no solo valores y todo esto, cooperativismo, sino desarrollar su imaginación y creatividad, que es lo importante, aparte de asignarles una nota, que es lo más popular dentro del aula de clase. Muy importante la autoconstrucción de materiales que mis compañeros han mencionado, pues si mencionamos también un punto a favor de ello es el cuidado del medio ambiente, porque en ellos utilizamos muchos materiales como ser las botellas plásticas, utilizamos bolsas, se utiliza papel reciclado también, utilizando cosas que tenemos en nuestras casas. En algunos casos, si mencionamos una situación divertida, era pedirle a los niños, por ejemplo, un testigo, y creo que a todos nos pasó. Un testigo era un pequeño palito de 30 centímetros, 15 para ellos que son más pequeños, y ellos tal vez lo encontraban en la calle y ese día llegaban con el palito y decían, aquí está mi testigo. Y era pues parte de, ¿verdad? Sin embargo, eso también hay que decirles a ellos que a pesar de que sean cosas bien sencillas, también requiere que ellos pongan su esfuerzo. Mi compañera mencionaba algo bien importante y es la parte creativa, porque esto se puede enlazar con el área de educación artística, que es un área que a los niños puede llegar a gustarles bastante, porque ellos ahí pueden plasmar su creatividad, pueden expandir un poco más, porque no es solo dedicada al atletismo, como Jessica lo mencionaba, sino que es dedicada a muchas actividades. Si mencionamos sobre la autoconstrucción de materiales, podemos darnos cuenta la cantidad de ideas que podemos tomar de ahí y llevarlo a la realidad para darle otra perspectiva, no solo a la clase de educación física, sino también a otras áreas. También en ese espacio pedagógico desarrollamos otras actividades. Una de ellas fue la gimnasia de piso. La gimnasia de piso, como se dice, se realiza en el piso. Es una serie de ejercicios que conllevan a la fuerza, a la agilidad, al equilibrio, a la flexibilidad. Estos ejercicios constaban de la rana, el puente, el pino, saltos con rollo. Asimismo, tuvimos lo que eran figuras humanas, que esto eran como pirámides. Al momento de nosotros ser maestros, las íbamos a desarrollar a las escuelas y nos dábamos cuenta de la facilidad que los niños tenían para realizar estas actividades que a nosotros nos había costado tanto, ya que al momento ellos son unos pequeños, son más flexibles y nosotros los venimos a aprender ya grandes, entonces nos costó más y esto nos enseña la poca importancia que en aquel entonces le teníamos a la educación física, que tal vez nosotros únicamente veíamos lo que era correr, saltar o algunos ejercicios. Entonces nos dimos cuenta de lo fácil que era para ellos y lo difícil que fue para nosotros, y fue un momento que tal vez nos hizo darnos cuenta o pensar bien que la actividad o la educación física, la clase, es muy importante dentro de todas las escuelas. Aparte de la gimnasia de piso que realizamos nosotros en el centro regional y a su vez llegamos a plasmar en cada uno de los niños que visitamos en los centros educativos, realizamos también una gimnasia artística. La gimnasia artística fue como nuestra segunda experiencia dentro de las aulas de clase, y esto nos permitió acercarnos más a la realidad educativa. El tercer espacio pedagógico que cursamos dedicado a educación física fue la didáctica de la educación física, que es muy importante porque en ella aprendimos realmente a plasmar todas esas ideas que tal vez podemos decir que vamos a tener o que vamos a realizar las actividades en una clase, pero sabemos que la base o algo demasiado fundamental para los docentes es el plan de clase. Entonces, este espacio pedagógico no se queda rezagado en cuanto a esta opción, pues también se debe realizar un plan de clase con sus 4 momentos. La estructura se manejaba, la preparación para el inicio, nosotros como docentes dábamos las indicaciones generales de lo que íbamos a realizar en la clase. Está la puesta en marcha en que nosotros ya como tal llevamos a los niños. Antes de realizar las actividades es importante mencionar que siempre se realiza un estiramiento de movilidad articular del cuerpo, porque esto evita cualquier lesión en el cuerpo que puede realizar en el momento del desarrollo de las actividades. También después de las actividades se realiza un reforzamiento, o sea, como una reflexión de lo que se aprendió en la clase. Y por último está la vuelta a la calma, en el que se realiza otro estiramiento articular para que el cuerpo vuelva a las revoluciones que tenía al inicio. Es importante conocer esta estructura de la clase, ya que es como tal
el tiempo que tenemos para una clase. Siguiendo esta estructura de clase no tendremos problema para desarrollar nuestras actividades que tenemos como tal. Mencionar también que este tipo de formato de planificación es algo que se desconoce en los centros educativos, pues en nuestra experiencia creo que el único lugar donde hemos visto este formato es en la universidad, pero externo creo que es algo que se desconoce. Sin embargo, son puntos muy importantes porque vemos que empezamos desde un calentamiento hasta volver a la calma, como su nombre lo indica, el momento, ¿verdad? Para tener llegar a tener un mejor cuidado de los niños y de nosotros mismos también como docentes. Durante este espacio pedagógico realizamos también actividades. Una de ellas fue la organización de la gimnasia artística. Durante la realización de este proyecto, como todos los proyectos, tuvimos que planificar. Para esta planificación tuvimos que realizar una coreografía nosotros mismos, buscar los pasos, incluir gimnasia de piso si queríamos incluirla en la coreografía. Íbamos cada día de una semana a este centro educativo en diferentes grados. En este grado cada estudiante les mostraba la gimnasia, se la mostrábamos paso a paso, los niños la iban aprendiendo y al momento llegado se realizó una actividad en ese centro y mostraron su gimnasia, su coreografía que ya tenían planeada, que nosotros les mostramos y ellos realizaron, que fue una actividad muy bonita, muy coordinada, muy organizada por nuestros compañeros. Ahí es donde viene una de las partes difíciles, como mencionamos no hace mucho, de cómo ver esa parte de cuando uno es alumno a docente. Para cuando hicimos eso de la gimnasia rítmica, a nosotros nos tocó aprender primeramente todos los pasos de memoria para podérselos ir a enseñar a ellos. De esa manera es una dificultad que podemos tener porque a veces no somos tan flexibles desde nuestros inicios, pero esta clase nos ayuda a aprender sobre todo eso. Creo que uno de los retos que también tuvimos fue por el ciclo con el que trabajamos, que todos trabajamos con el segundo ciclo, en su mayoría ya son preadolescentes, habían problemas sobre disciplina, en que no se querían hacer ciertas cosas, porque esto no me gusta, porque alguien sí lo quiere de esta manera, alguien no lo quiere de esta manera, entonces había este tipo de conflicto dentro de ellos mismos como estudiantes. Además, era parte de nuestro trabajo elegir qué íbamos a trabajar cada semana para que a la fecha estipulada nosotros tuviéramos la rutina ya lista, los niños estuvieran listos para presentarla y qué íbamos a elegir nosotros de acuerdo a la conducta de cada uno de los niños, los comportamientos. En mi caso, uno de los niños se lesionó, no durante la realización de la rutina, sino por estar atendiendo a una parte del grupo, me descuidé y el niño se lesionó. Son cosas que también pasan en este tipo de situaciones. A raíz de eso yo tuve que quitar varias de las actividades que yo tenía estipuladas. En mi rutina no se realizaron pirámides ni gimnasia de piso, para cuidar que no sucediera un accidente de la misma magnitud. Otro desafío que creo que enfrentamos fue el espacio, puesto que en los centros educativos el espacio es bastante reducido, en unos más que otros, y a veces nos tocaba sacar a los niños fuera de la institución, lo que era riesgoso, puesto que estaban las calles principales y es muy peligroso un accidente que pueda ocurrir con los niños. Creo que ese fue uno de los desafíos más grandes que enfrentamos y se seguirán enfrentando porque los centros educativos no cuentan con el espacio necesario. Y otra situación también es que al momento de salir o incluso en el mismo centro educativo, nosotros como estudiantes, profesores, tenemos que tener cuidado, siempre debemos limpiar y organizar el área porque no estamos exentos de cualquier accidente con los niños, ya sea con una piedra, un pedazo de vidrio que se encuentre tirado por ahí, y los niños son bastante curiosos, por lo que esos detalles uno como docente debe tenerlos bastante claros y tomar en cuenta. Muchas de las actividades que acaban de mencionar y la presentación final que realizamos todos, desarrollamos una coreografía. Nosotros como docentes nos preparamos también para poder presentarles. El centro educativo que nos dio la bienvenida, que nos abrió las puertas, fue el Centro de Educación Básica Valero Mesa. En él desarrollamos todas las clases, la presentación final, incluso el día de la presentación. Todos los grados se dieron el tiempo, la directora puso a disposición el tiempo de los niños, de los docentes, para poder apreciar eso que tanto nos había costado, porque eran semanas y semanas de esfuerzo. Y era genial ver la emoción de los niños al momento de pasar a presentar todas las coreografías.
No se realizó una premiación porque es un punto importante también al momento de llegar a calificar a los niños o de crear este tipo de actividades, porque no es solo fomentar en ellos ganar, sino también es importante participar. Y algo que se nos mencionó también durante el desarrollo de los espacios formativos de educación física fue que podíamos calificar a los estudiantes de otra forma. No sé si ustedes recuerdan algunas de las formas en las que calificaron al momento de elaborar las rúbricas, que no se calificaba como muy bueno, muy malo, insatisfactorio, que eso puede llegar a generar en los niños mucha inseguridad, puede llegar a generar disgusto en ellos, tal vez desanimarlos. Utilizar otro tipo de apodos, no sé si ustedes recuerdan alguno de ellos que utilizaron. Yo recuerdo que utilicé uno de unos videojuegos que era algo así como legendario, niveles más pro, y que puede llegar a generar en los niños un poco más de interés hacia la clase. Yo recuerdo que utilicé, en este caso, unas medallas. Sabemos que las premiaciones son en oro, plata y cobre, entonces yo así organicé mi rúbrica para que los niños no se sintieran mal pues, al momento de darles la calificación. Y pues creo que es una forma muy interesante de realizarlo. Un punto muy importante para tener en cuenta al momento de elaborar rúbricas, de asignar una calificación y motivar a los estudiantes no solo a ganar puntos, a ganar, sino también a participar. En este espacio pedagógico también tuvimos la oportunidad de realizar un viaje a la sede central de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Lo primero fue que los estudiantes de la misma carrera que la misma clase que estábamos cursando de didáctica de la sede de Tegucigalpa, primero ellos vinieron aquí a la sede de La Esperanza y pudimos convivir un tiempo con ellos, y luego fuimos a las escuelas donde estábamos realizando las actividades y ellos pudieron observar. Después nosotros fuimos allá a la sede de Tegucigalpa y también pudimos compartir, ir a la escuela a poder observar cómo ellos realizaban su clase a comparación a la de nosotros. Creo que los contextos en los que ambos estudiantes se encuentran, tanto los de La Esperanza como los de Tegucigalpa, creo que son muy distintos. Comentábamos entre nosotros que por lo menos los niños que están aquí tienen un poco más de espacio para caminar, correr, o todavía conocen aquellos juegos tradicionales que nosotros jugamos en un tiempo. Entonces tienen más libertad para recrearse, mientras que los niños de estas ciudades más grandes están como más encerrados, tal vez no tienen mucho espacio. Incluso si nosotros hablamos de que los centros educativos aquí son bastante reducidos y no hay espacio, el centro que nosotros visitamos en particular era bastante corto el espacio que ellos tenían, además que pudimos visualizar que la organización de clase a la que nosotros habíamos aprendido era un poco distinta. No quiero decir que está mal, sino que es diferente en comparación a como nosotros la hemos aprendido en estos espacios pedagógicos que hemos cursado hasta el día de hoy. En estos momentos estamos cursando el cuarto espacio pedagógico de educación física llamado Fundamentos de los Deportes Colectivos. Algunas de las actividades que hemos realizado son básquetbol y balonmano. El baloncesto consiste en 2 equipos de 5 jugadores y el objetivo pues es estar en una canasta que está a cierta altura. Al inicio de la clase empezamos con algunos fundamentos de este deporte. En este caso fue el bote de balón, los tipos de pase y la forma como entramos hasta la canasta. Cabe resaltar que así como hemos estado realizando proyectos en las demás clases del área de la que estamos hablando, este no es la excepción. En este caso estamos en práctica profesional y así como hemos estado aprendiendo para transmitirle a los niños, tenemos un proyecto en el cual vamos a transmitir esto que estamos aprendiendo a los niños, y al final habrá un torneo donde los niños puedan demostrar o divertirse con los deportes que nosotros hemos estado practicando y ellos han estado aprendiendo en los centros educativos. Hemos mencionado muchos proyectos realizados durante nuestro proceso de formación y podríamos decir algunos de los aprendizajes que obtuvimos a lo largo del desarrollo de ellos. Considero que uno de los mayores aprendizajes ha sido planificar las actividades. El proceso inicia aprendiéndolo nosotros. Lo divertido es conocer más a los estudiantes, convivir con los niños, tener un acercamiento mayor con las escuelas, con los centros educativos y asimismo con los docentes.
Creo que un aprendizaje significativo para mí fue dar las instrucciones claramente. Como estudiante, cuando alguien está dando instrucciones, es fácil distraerse o no seguir las instrucciones y uno termina haciendo las cosas mal, pero cuando está al cargo de un grupo es importante dar las instrucciones claras para que no haya confusión en actividades o problemas que se pueden realizar porque los niños no prestan atención a las instrucciones que nosotros damos. Algo que rescato de todos estos espacios pedagógicos, y recuerdo que el profesor, la primera clase que íbamos con él, nos preguntó qué quiere educación física para nosotros o cómo nos sentíamos respecto a la clase, y yo le contesté que a mí no me gustaba, me daba mucho miedo por todo lo que hemos estado hablando acerca de los prejuicios y los mitos que hemos tenido a lo largo de la vida, o porque en nuestro tiempo no hacíamos nada en la clase de educación física. Y creo que algo bastante significativo que rescato en estos 4 espacios es la confianza que debemos tener en nosotros mismos y la paciencia que se debe tener como docente, porque como hemos mencionado anteriormente, a algunos estudiantes se les va a dar muy fácil hacer las cosas, pero hay otros que van a necesitar de nuestro apoyo para que ellos puedan desarrollar las cosas, para que ellos confíen en sus capacidades y que los límites están en nosotros, que el todo es querer hacer las cosas y tal vez no nos van a salir a la primera o a la perfección, pero la cosa es intentarlo, y es algo que he podido ver en el desarrollo de estos 4 espacios y que me siento bien respecto a eso. Uno de los aprendizajes significativos para mí es que la educación física es muy importante y como futuros docentes no debemos de dejar de lado este espacio pedagógico, dado que ayudan a la formación integral de los niños. Desde mi punto de vista, realmente obtuve otra perspectiva de educación física. Ahora sé que no es solo ir a jugar o perder el tiempo, tal vez no recibir esa clase, sino que hay múltiples actividades que podemos hacer, material que podemos realizar, habilidades que podemos desarrollar en los niños porque fomentamos en ellos el deporte, y de ahí parte que muchos de ellos sean atletas, que expandan sus habilidades, porque a veces es eso. Mi compañera mencionaba algo bien importante, y es que la paciencia que debemos tener al momento de enseñarles y de motivarlos para que realicen las cosas, porque hasta nosotros nos enfrentamos a eso, a que no puedo o en ningún momento pude hacerlo en mi niñez, no lo voy a poder hacer hoy. Pero nos hemos dado cuenta que si lo intentamos podemos, aunque sea, lograr algo, y la práctica realmente va a generar algo muy bueno en nosotros. Creo que uno de los principales retos que enfrentamos en esto fue cuando fuimos a la escuela. A veces el tiempo era muy corto y debíamos adecuarnos de la mejor manera, porque incluso teníamos clases en esos momentos y como eran muchos estudiantes que teníamos, se nos hizo difícil en esa parte del tiempo. Y creo que otro de los retos también fue aprender muchas cosas, algunos deportes. El fútbol realmente está arraigado en nuestro país. Esa es una de las cosas que deberíamos de aprender para poder enseñar y que no se pierda. Un reto bien importante, y creo que nos sucede a todos, fue la disciplina. Creo que es algo que juega bastante en nuestra contra. En los centros educativos a los que solemos visitar o los que tenemos mayor acceso, cuentan con una cantidad bastante grande de estudiantes. También fue uno de los temores al momento de iniciar todo este proceso, y es que comenzamos por el segundo ciclo. Sabemos que son niños ya más grandes, algunos, si nos ponemos a comparar alturas, son hasta más grandes. Eso puede llegar a generar bastante temor, pero si nos damos cuenta, es cuestión de buscar estrategias y de crear en ellos también cierto respeto, que es algo que se gana, y ellos ven que estamos tratando de hacer las cosas bien. Consejos a los estudiantes que están cursando en estos momentos espacios pedagógicos de educación física o los que van a cursar en el futuro. Tener bastante perseverancia en los procesos. Sabemos que en educación física, al momento de realizar los proyectos, no se nos van a dar como nosotros queramos, porque, como decían, uno de los factores que influyen es el control de la disciplina. Muchas veces la planificación que tenemos para esa semana no la vamos a completar debido a problemas con la disciplina o con el tiempo. Y sobre todo siempre ser positivos, llevar siempre esa energía positiva a las aulas de clase con los niños al momento de desarrollar las actividades, porque eso motiva a los niños a que ellos consigan las habilidades. Si se van a implementar los materiales autoconstruidos, un punto importante para tener en cuenta es el hecho de elaborar el videotutorial al principio de impartir la clase, pues en nuestro caso el videotutorial fue el último que elaboramos, y creo que es un punto negativo porque tuvimos que buscar videos para que los estudiantes los elaboraran, y creo que no hay nada mejor que el hecho de que
nosotros les estemos dando las pautas para realizarlos, les digamos que lo vamos a utilizar en las clases y que seamos también nosotros quienes los ayudemos a elaborarlos, ya que si se puede realizar en el aula de clase mucho mejor, pero en caso de que el tiempo no sea suficiente se puede facilitar el videotutorial. Yo soy autor de ese videotutorial, puede generar en ellos también un poco más de confianza. Durante el desarrollo de todos estos proyectos, ¿ustedes sintieron que querían o decían, me hubiese gustado saber esto antes de iniciarlos? Considero que en mi caso sí hubiese deseado conocer un poquito más de estrategias en cuanto a la disciplina, porque fue bastante notorio el hecho de que no teníamos control del grupo. Incluso muchas veces no se tenía control ni la maestra titular, y creo que eso era un punto negativo para nosotros, y en ese momento no teníamos las estrategias adecuadas para poder controlar al grupo, y siento que sí, eso es algo que hubiese querido yo saber antes de ir a dar una clase de educación física o en general una clase. Otro punto importante que nosotros hubiésemos querido saber también, creo que es ser flexibles y adaptarnos a cualquier situación que se nos presenta en las clases, ya sea porque cada grupo es diferente y tienen diferentes habilidades y limitaciones que se pueden presentar para realizar cualquier actividad física. Hemos compartido muchas de las actividades que realizamos, proyectos, parte de nuestra vivencia, puntos de vista desde nuestra experiencia, retos que enfrentamos, aprendizajes que obtuvimos, y pues mencionar que la educación física es una rama muy importante, es un espacio importante de seguir recalcando en nuestros centros educativos. No debemos dejarla de lado, debemos terminar con ese círculo vicioso negativo que llegamos a tener. Nosotros lo vivimos, algunos de los niños que podemos llegar a conocer ahorita lo están viviendo, y en nuestro desempeño docente ojalá que podamos darle otra perspectiva a la clase de educación física y poder aplicar muchos de los conocimientos que hemos compartido con ustedes el día de hoy.